Nos vinimos corriendo a sentarnos porque nuestra mesa de trabajo sigue aquí de conversación con grandes invitados. Estamos con la vocera de gobierno, Carla Rubilar, pero también tenemos grandes invitados, el doctor Humberto Soriano, pediatra y presidente de la Asociación Médica para la Prevención. Muy buenos días y mucho gusto. Buenos días, Humberto, una vez más. A su lado el doctor Enrique París, expresidente del Colegio Médico y decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Mayor, que también estuvo ayer en la mesa de diálogo. ¿Cómo está? Y también Bien, un amigo de la casa, bienvenido doctor, el doctor Francisco Orlandi, oncólogo del Hospital de Tórax. Muy bienvenido. Gracias. Ya. Dejamos una pregunta pendiente antes de la pausa, ministra, que tiene que ver con esta medida que anunció el ministro Mañalich de confinamiento total para mayores de 80 años. ¿Cuándo empieza a regir esa medida? Sí, efectivamente nosotros estamos diseñando todo el protocolo para ver cómo podemos llegar en asistencia con nuestros adultos mayores. Pero la recomendación del confinamiento total ya está puesta sobre la mesa. Nosotros estamos convencidos que nuestros adultos mayores no necesitan ninguna medida de fuerza para quedarse, sobre todo los mayores de 80 años, entienden que son la población más vulnerable y lo que tenemos que hacer ahora, y por eso lo pusimos sobre 80 años, es ver cómo garantizamos la atención que ellos requieren. Dígase vacunación a domicilio, dígase ver cómo los abastecemos de la alimentación. ¿Pero es una recomendación o es una obligación, ministra? En estricto rigor es una obligación, Ya. pero entendemos que con ellos no es necesario utilizar la fuerza, ni va a ser necesario ocupar ni carabineros, ni la Fuerza Armada, ni nada por el estilo, pero sí, es una obligación, una recomendación sobre todos los adultos mayores, que todos los adultos mayores se queden en la casa, y sobre los 80 años lo que nos hemos autoimpuesto es una obligación de generar un mecanismo de protección en la casa, porque lo que nos puede pasar con los adultos mayores, mayores de 80, si no salen, es que tengan un abandono. Y si tienen un abandono, desde el abandono social, ¿no es cierto?, que en materia de salud mental, de afecto, que ya es muy duro, porque no nos podemos acercar, los nietos no pueden abrazarlos, no podemos hacer muchas cosas con ellos. Además, ver cómo los abastecemos de alimentación si lo requieren, si no tienen un familiar que lo haga, cómo los vamos a vacunar a domicilio, cómo los atendemos si son pacientes postrados. Todo eso lo tenemos que diseñar y está trabajando el ministro Sichel con el ministro de Salud. ¿Y qué pueden hacer unos adultos mayores que ahora nos están mirando, que tienen más de 80 años y que por supuesto tienen todas las ganas y la disposición de quedarse en su casa, pero no tienen ninguna red de apoyo? Sí. Para comprar alimentos, como dice usted, para vacunarse, ¿a quién pueden llamar ellos? Porque hay unos abuelitos que vienen solos. Sí, ¿no? vamos a establecer desde mañana un teléfono donde van a poder llamar y van a poder solicitar esta ayuda y acompañamiento. Esto está estructurándose a través del ministro Sichel, del Ministerio de Salud, y vamos a tener que pedirle sin duda alguna mucha ayuda a los alcaldes para poder generar los procesos de vacunación, de atención. Vamos a tener que reforzar a los equipos de los alcaldes, obviamente. Ahí vamos a pedir mucha ayuda probablemente a otros profesionales del equipo médico, que no necesariamente son las enfermeras, los médicos, etcétera, sino también... Yo los considero parte del equipo médico, no sé si los doctores que están aquí presentes, los técnicos sociales, los psicólogos, que son relevantes y que muchas veces no los nombramos y que son vitales para poder ayudar en este proceso. Pero en esa línea... ¿Desde cuándo rige, perdone, ministra? Nosotros estamos diseñando el proyecto, mañana empieza el teléfono, así que nosotros debiéramos mañana empezar a tener las primeras ayudas a los pacientes que tienen, en realidad no son pacientes en este caso, son nuestros adultos mayores que pueden requerir otro tipo de atención por esta medida. Es importante, en la línea de lo que usted está diciendo, que el entorno del adulto mayor lo entienda y que nos ayude a reforzar, y las municipalidades van a ser fundamentales en la línea de los alcaldes para la entrega de la información y también de lo que ustedes pretenden entregar. Pero y nosotros vamos a tener que ayudar a los alcaldes también, porque tienen una situación bien difícil sobre sus manos, y vamos a tener que ver cómo coordinarnos bien para apoyarlos y aportarles con nuevos profesionales probablemente para este nuevo plan. Bueno, estamos actuando con medidas que van siendo progresivas, doctor París, y este confinamiento de adultos mayores me parece una medida importante, radical. ¿Cómo la evalúa usted? Bueno, esto lo conversamos ayer en la mesa porque ya se estaba tomando la idea de hacerlo. ¿Por qué? Porque los adultos mayores, desgraciadamente los mayores de 80 son los que han tenido más mortalidad, a veces tienen enfermedades agregadas, eso aumenta la mortalidad. Y dimos también otras ideas. Yo creo que aquí sí los municipios son fundamentales, como ha dicho la ministra Rubilar, fundamentales, y deben cumplir esa labor. Tenemos que llamar a las universidades. Ayer habían 2 rectores de universidades. Yo estoy de acuerdo con ella absolutamente. Pueden cooperar los estudiantes de psicología, de enfermería, de matronería, de tecnología médica, terapia ocupacional, fonoaudiología. Hay que armar un ejército para que vayan a visitar
acompañar a esa gente y a lo mejor como la pregunta que hacen ustedes, llevarle alimento, llevarle los medicamentos para que no salgan si es que están solos. Porque los alumnos de la de medicina de la Universidad de Chile implementaron un fondo de ayuda también para responder consultas. Yo creo que eso está muy bien. Y de hecho han servido para disminuir la carga de los policlínicos que ellos atienden como hospital, de tal forma que haya menos congestión. Eso es una cuestión que es de vital importancia. Exacto. Los adultos mayores tienden a consultar bastante tarde cuando se tienen que mover. Si no tienen que moverse, vamos a tener consultas breves, muy puntuales y que se pueden solucionar con estos internos de medicina que han dado una muy buena señal con esto. ¿Ha aumentado esa especie como de voluntariado, de soporte hacia el sistema de salud? De todas maneras, yo creo que todas las universidades están aportando eso. Y yo creo que desde el punto de vista de la salud mental, basta con llamar por teléfono 2 veces al día al papá o al abuelito. Basta, ojalá, si tiene videollamada, mejor. Eso ya le va a ayudar. Con mis papás y le su va alegría. a ayudar a soportar mejor su aislamiento. Y así que los niños llamen a los abuelos. También, yo reuní a todos mis hijos, que no es difícil de hacerlo en este momento, uno los tiene ahí, digamos, en la casa, sin clase, así que lo llamamos a mis papás con todos los nietos por el WhatsApp con la camarita, ideal. Que además es gratis, ojo, y estuvimos hablando como si estuviéramos ahí. Bueno, y supongamos que no hay esa tecnología, el romanticismo de enviar una carta a la abuela también. O sea, todos los conductos generan una mitigación desde el punto de vista de la salud mental. De todas maneras, y un dibujo de los nietos que le llegue a los abuelos también es una alegría tremenda. No podemos caer en el abandono, ¿ah? Está bien, tenemos que cuidarlos, tenemos que aislarlos, pero por ningún motivo pueden caer en el abandono y eso nos tiene que preocupar a todos y cada uno de nosotros. Y creo que es muy importante lo que dijo la ministra, sobre todo con la vacuna. Hay que vacunarlos contra la influenza, porque sería terrible que tuvieran dos virus. Ambas cosas. Hay que vacunarlos contra el neumococo cuando todavía están en ese momento en que hay que vacunarlos. O sea, cuanto más vacunas tengan puestas, mejor van a ser sus defensas también. ¿En qué época se vacunan contra el neumococo, doctor? Eso es todos los años, pero van por edades o van por épocas, porque yo me vacuné contra el neumococo, yo ya tengo 70 años, lo voy a decir aquí. ¿Tiene 70 años? Sí, no se le nota, Muy bien. Hace 2 años atrás creo que me tocó, porque no es todos los años. Pero la influenza es todos los años. Entonces tienen que vacunarse contra la influenza. Usted se mantiene muy bien, lo felicito. Y tienen que, además, vacunarse contra el neumococo. Recibí ese consejo de alguien, no recuerdo quién. Creo que es muy buena idea eso. Y ahí podemos contar con las enfermeras. Las chiquillas de enfermería son especialistas. Y las TENS también, las auxiliares. Porque además hacen turnos muy potentes, de días y noches completas. La verdad que, en general, todos están haciendo una tarea increíble. Ahora, estábamos observando una curva, ¿verdad? Que hoy día presenta 746. 746, ¿verdad? Ya, esa curva había sido, de cierta manera, algunos pronósticos que la han achuntado. Es un pronóstico que de verdad va en la línea de lo que mucha gente ha dicho. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo se proyecta más adelante, doctor? Yo lo que quería decir sobre las vacunas es... Pero después me contesta lo que le pregunté, sí. Absolutamente, absolutamente. Pero hay que tener tranquilidad, ¿no es cierto? Porque estamos muy asustados todos, nos sentimos muy solos con el aislamiento social. Y hay una especie de nivel de angustia también, en mucha gente. Muy alto en mucha gente. Entonces hay que tener en mente que el 80% de las personas que se infectan por coronavirus es leve. Solo un 5% es grave. Los niños están protegidos. No se desespere por ir a un vacunatorio donde hay un choclón de gente. Tenemos tiempo para vacunar contra la influenza. Ya lo dijimos el otro día, los niños pueden esperar, ¿cierto? Hasta mediados de abril. Exacto. ¿Sí o no, doctor? Los niños pueden esperar. Y la otra cosa, los chilenos nos agrupamos y salimos todos juntos cuando hay un problema como este. Entonces, confiemos en nuestros expertos. Hay un excelente grupo asesor de pandemia. En este momento hay que confiar en el consejo de ellos, ¿no es cierto? Yo creo que lo que pasó ayer con respecto a la mesa social es una señal extraordinaria. Pero ahora en la línea de lo que yo le estaba preguntando, y también involucro también a la ministra, ¿es una curva esperada? ¿Vamos en un camino de disminución o esto va a llegar a un pic que todavía no estamos siendo capaces de pronosticar? Ministra, si quiere me conteste usted. No hay ningún problema. Mire, efectivamente nosotros hemos dicho de que van a ir aumentando los casos. Es evidente que en la medida que hacemos más testeo,
vamos a tener más casos positivos. Hay países que no tienen casos positivos cercanos en la región porque han tomado otra estrategia, que no es testear ni identificar tempranamente. Nosotros nos estamos guiando más por el modelo de Corea del Sur, que es tratar de identificar rápidamente a las personas que están contagiadas y aislarlas, seguir una cierta trazabilidad y poder contener la propagación del virus. Perdona que la interrumpa, pero es bueno que lo diga, porque por ejemplo Argentina, que tiene mucho más habitantes que Chile, su tasa de contagio es muy menor. Más baja, sí. Entonces uno se asusta y uno dice, ¿por qué tenemos tantos contagios? Y su respuesta es que no es que tengamos más que ellos, lo que quiere decir es que lo hemos detectado mejor, ¿no? Sí, porque uno toma diferentes estrategias. Hay estrategias de los países que son basados como en el modelo de Corea del Sur como nosotros, que estamos haciendo un esfuerzo importante por detectar, hacemos muchos exámenes, tenemos alta capacidad diagnóstica. 4.200 estamos haciendo. Estamos en 4.200, vamos a llegar a cerca de 9.000 diarios. Diarios. Sí, diarios. Sí. Entonces, por ejemplo, hoy día, el día de ayer hicimos 3.463 test, de los cuales dio 114 positivos, que son los que informamos el día de hoy. Eso habla de un 3,2% de la cantidad de exámenes que hacemos positivos. Si los países no hacen exámenes, no tienen nada que reportar. Entonces, no nos podemos comparar con otros países que no están haciendo el testeo y tomaron otras medidas. Pero es un buen punto para entender, digamos, por qué se produce esa diferencia. Pero, perdón, le quiero decir algo. Lo que pasa es que en la conferencia que acaba del doctor Mañalich, él dice una frase que genera, no alarma, pero es bastante importante. Lo peor está por venir. Genera preocupación cuando dice lo peor está por venir. ¿A qué se refiere específicamente con esa frase? A ver, yo me imagino que el ministro cuando dice que va a ir empeorando es porque efectivamente vamos a ir teniendo más pacientes que se van a contagiar de coronavirus. En la medida que tengamos más pacientes con coronavirus, significa que tenemos más pacientes que se van a complicar. El coronavirus, en general, a la inmensa mayoría de quienes se contagian, incluso que nos contagiemos, porque en algún momento cualquiera de nosotros se puede contagiar, da o muy pocos síntomas o incluso no puede ser asintomático. El porcentaje que se complica o que requiere algún tipo de hospitalización es cerca del 15%. De esos, los que requieren una atención más compleja, más de una cama crítica con un ventilador o algo, es cerca de un 4%. Entonces, en la medida que tengamos más pacientes contagiados, vamos a tener también mayores pacientes más graves. Lo que tenemos que tratar de hacer al aplanar la curva, y por eso explicamos que las medidas se tienen que tomar gradual, es que no nos llegue todo el mundo de contagio juntos y por ende los pacientes más graves lleguen todos juntos y no tengamos capacidad en el sistema público y privado de salud de darles una cama y una atención especializada. Es por eso que tenemos que ir de a poco tomando las medidas a fin de que más cerca del pic de contagiados podamos tomar las medidas más complejas como son la cuarentena total. Exacto. Es fantástico lo que dice la ministra en relación a que de a poco, ¿no es cierto? Porque cuando un país se infecta de a poco, alcanzan los respiradores para todo. Cuando una persona se infecta de a poco, su sistema inmune puede reaccionar mejor. Entonces, si yo estoy con coronavirus y te toso en la cara, lo más probable es que tú te infectes más rápido y peor. Por lo tanto, si uno hace actividades en las cuales no hay contagio o hay muy poquito de contagio, eso es mejor, ¿no es cierto? Que si en algún momento te llega el coronavirus, te llega una poca cantidad, ¿no es cierto? Sí. Entonces la idea es de a poquito infectarse para que el sistema inmune tenga fuerza para combatirlo. ¿Cómo ve usted esta curva? Le quiero preguntar a usted, el doctor Orlandi, respecto de la curva. La misma pregunta a los dos. Porque hay voces que dicen esta curva es tremenda, es igual que en España, es igual que en Italia, vamos a llegar a lo mismo. Humberto, le pregunto a los tres, ¿le parece? Yo creo que en este momento se han tomado las medidas adecuadas y la curva se va a ir aplanando porque en algún momento puede que lleguemos a una cuarentena más estricta. Lo importante es que sea por corto periodo, ¿no es cierto? Uno aísla y suelta, y ese es el patrón que en otros países ha mostrado que funciona. ¿Está de acuerdo usted con esta cuarentena progresiva, doctor? Yo creo que la curva va a seguir aumentando. Eso es inevitable. Como la de Italia y es como inevitable. La de España. No hay que darle falsas expectativas a la gente. La curva va a seguir aumentando porque recuérdense que este es un virus nuevo. Es un virus nuevo para el cual la humanidad y nosotros mismos no tenemos anticuerpos. Claro. No hay vacuna, no hay un medicamento específico para atacar al virus. Primero, piensa en eso. Yo siempre dije el virus va a llegar y llegó. La curva va a seguir aumentando, eso es inevitable. Vamos a tener fallecidos, desgraciadamente, y lamento el fallecimiento de esta nueva persona, esta señora. Detrás de los números hay personas. Así es. No nos olvidemos de eso. Por supuesto. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer
y Humberto lo ha dicho, es tratar de aplanar la curva. Pero no vayan a pedir que la curva desaparezca o caiga. Pero con la curva que ya tenemos, ¿qué conclusiones podemos sacar, doctor París? ¿Qué conclusiones podemos sacar? Primero, me acaba de llegar la curva teórica que habían presentado antes, era mucho peor. Esta curva es mucho mejor. Segundo, esta curva, como ha dicho la ministra, permite justamente demostrar que estamos haciendo las cosas bien, aunque la gente piense lo contrario. Argentina tiene 176 casos, lo estaba viendo recién, y tiene 3 muertos. Eso es inaceptable, porque si tiene 3 muertos y la mortalidad es del 4%, 3 por 4, 12, tiene más de 1.200 contagiados. Claro. Es imposible. Entonces, cuando en las redes sociales atacan al gobierno y atacan al ministro y atacan al sistema de salud y dicen que es increíble la cantidad de pacientes que tenemos, más que Brasil, más que Argentina, porque los otros países no han hecho los tests que nosotros estamos haciendo. Hay una respuesta lógica. Hay una respuesta. ¿Y por qué hay que hacer los tests? Y la estrategia coreana fue exitosa por eso. Porque tú al tener al paciente con el test positivo, lo aíslas de inmediato y aíslas a todos los que estuvieron con él. O sea, tienen que hacer cuarentena. Nos estamos adelantando y Dios quiera que sigamos bien. Y doctor Orlandi, usted tiene una unidad. Lo que dice el ministerio de esto de lo peor está por venir es absolutamente cierto. Por supuesto. Pero eso no significa que estemos mirando un tsunami que se nos viene encima. Y la idea es que tenemos que reaccionar de la manera adecuada. ¿Y estamos reaccionando de la manera adecuada? Absolutamente. También recibí la misma curva esta proyectada hace una semana atrás. Deberíamos haber tenido 100 casos más a estas alturas si se hubieran mantenido las medidas que teníamos hace una semana. Y lo que ha dicho la ministra Rubilar también es tremendamente importante y positivo. Las medidas son progresivas y las medidas son consultadas con un equipo de expertos. De esta manera es como responde un país. Y hubo consenso ayer en ese plano, hubo consenso porque en un momento determinado, bueno, el doctor París estuvo presente, en un momento determinado que habían visiones encontradas con respecto a si las medidas eran las correctas o no. ¿Hubo consenso ayer? Porque estaba el colegio médico. Absoluto. Hubo consenso absoluto y yo cometo la infidencia a lo mejor de contarles que al comienzo de la reunión, todos aquellos que habían tenido diferencias, ataques, exabruptos incluso, se pidieron disculpas. Qué bueno. Borrón y cuenta nueva. Es una buena señal. Trabajar en conjunto. Total. Ahí yo creo que el ministro Blumel cumplió una labor fundamental. Y creo que salimos todos con otro espíritu, con otro aire, con otro ánimo de trabajar, colaborar, compartir, pensar en Chile, pensar en la población, pensar en la salud. La salud también tiene determinantes sociales y yo he destacado eso. Qué importante el diálogo.